Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a ver que se empiezan a conectar. Hola, esperamos que se empiecen a conectar un poquito más y empezamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes que los estoy viendo acá. Gracias por formar parte de este nuevo vivo de Instagram de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo soy Erika Brunotto, soy la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán. Y hoy vamos a seguir con esta segunda etapa de lo que ha sido una charla que hemos comenzado sobre el falso síndrome de alienación parental o inexistente síndrome de alienación parental. Se dio lugar a un debate muy sano, creemos que muy sano, desde el momento que nosotros habíamos difundido unas placas donde hablábamos solamente de síndrome de alienación parental y no invocando el hecho de que es falso o inexistente, entendiendo que también las primeras charlas que habíamos tenido con la doctora Soledad Esa había servido para poder explicar cuál era nuestra posición, que siempre la planteamos desde el momento que es una construcción falaz. Hoy vamos a charlar con dos mujeres. Una de ellas es la doctora Valeria Brand, que es jueza de familia y sucesiones del Centro Judicial Capital de acá de la provincia de Tucumán. Y después vamos a charlar con Andrea, que Andrea es presidenta, ya cuando llegue el momento la vamos a presentar mejor, pero es presidenta de una ONG que viene trabajando muchísimo por su historia personal, pero también para buscar ayudar a otras mujeres y niños y niñas y niñes que han sido víctimas de abuso. Vamos a ir en este camino desandando qué es este falso síndrome de alienación parental, por qué en algunos medios se lo está usando como diciendo de que se potenció cuando en realidad es algo que no existe, cuando quienes somos abogados y también quienes están dentro de muchas de las organizaciones vienen luchando hace muchísimo tiempo para poder desvirtuar esta herramienta que utilizan muchos de los defensores de violentos, de abusivos, para buscar chicanas. Entonces ahora vamos a esperar que se una Valeria Brand. Si estás por ahí, Vale, pedí ingresar a la transmisión, así te podemos hacer entrar. Veo que Andrea Vázquez está. La veo también a las compañeras de pañuelos amarillos de acá de la provincia de Tucumán. No sé si es Colomba, que también nos conocemos. Creo que puede ser ella la que esté, o el resto de las compañeras de la organización. Siempre hemos estado planteándolo al tema desde el lugar de que es una construcción falaz. Y hoy vamos a poder charlar con ellas. A ver, vale. Valeria. Esperamos a ver si la doctora Brand se une y si no, está acá Andrea también que podría ir ingresando. Eh, Abrazo, Colomba, si sos vos, o a las chicas. Nada que agradecer, hay que tratarlo al tema. Y creemos siempre abrir debate, no en cuestiones injustificadas, sino en explicar por qué no corresponde que esta construcción sea planteada. A ver quién más estamos viendo acá. Denme un segundito. Vamos a ver quién está pidiendo ingresar. Andrea, ¿querés que empecemos por vos ya que Valeria no está entrando? Después. Hola, ¿qué tal? Hola,
¿Cómo están? Un Hola Andrea, gusto. ¿cómo estás? Muy Un bien, muy bien. gustazo, muchísimas gracias por No, estar. gracias a usted. Les Estamos contaba un esperando poco acá acá. quienes nos están siguiendo en la transmisión que se armó un debate, considero que muy constructivo y muy sano, desde el momento que hubo un error en nuestra comunicación para hablar y también aceptar el error, que por eso no borramos los tweets donde habíamos puesto el primer flyer que hablábamos de síndrome de alienación parental, pero siempre lo tratamos como falso síndrome. Con la doctora Soledad esa también, así fue como fue tratado, e incluso después de su debate pusimos el falso en todos los flyers que siguieron. Acá fue algo más. Andrea, yo te conozco tu historia y muchas de las personas que están acá también, pero nos quisieras contar cómo empezó tu derrotero con la justicia y estos momentos tremendos que pasaron vos y tus hijos, como para que te conozcan un poco más y sepan por qué para vos es tan importante hablar del inexistente síndrome de alienación parental. Sí, así es. Bueno, es una historia larga y difícil, pero bueno, soy sobreviviente, podría decir, de esta utilización de este síndrome inexistente en manos del Poder Judicial, el brazo más patriarcal y misógino del Poder Judicial, que lo utiliza para desacreditar las denuncias de violencia que había en contra del progenitor de mis hijos y desestimar su palabra, ¿no? Que esto es lo que sucede en la mayor parte de los casos en los que se utiliza este síndrome, se utiliza como una estrategia de tortura hacia las niñeces para evitar tener en cuenta su palabra y hablar de que son manipulados o alienados por sus madres protectoras. En general, si bien este síndrome lo describen, dice para los progenitores, en general se utiliza en contra de las madres porque sabemos que la justicia es patriarcal y nos castiga por el hecho de ser Ujú. mujeres. Eh, y bueno, entonces en el año 2012 llegué al extremo, ¿no? Porque hay varias, o sea, este síndrome se diagnostica con distintos estadios de gravedad, podría decir, según lo hizo Gardner, que fue quien lo diseñó. Y como digamos, porque los niños, en este caso son varones, se negaban rotundamente a visitar al progenitor, lo que hicieron fue, digamos, el tratamiento que recomienda Gardner, que es sacarlos de mi guarda, de mi cuidado, mediante un operativo violento en donde participó personal uniformado, policía, y se llevaron a mis tres hijos en contra de su manifiesta voluntad y le otorgaron la custodia unilateral al progenitor. El progenitor que hoy está detenido con prisión preventiva firme en dos instancias, en orden a la comisión del delito de abuso sexual doblemente agravado. Y tengo que decir que a partir de que se encuentran lesiones en uno de mis hijos más chicos, bueno, entonces la palabra fue tenida en cuenta, pero la realidad es que independientemente de todo lo que venían manifestando, los chicos fueron ignorados durante todo este largo Ujú. proceso que lleva a que ahora tengo dos hijos mayores de edad y uno de ellos tiene 18 años, milita por los derechos de las niñas, niñes, jóvenes y sigue diciendo que no ha sido escuchado. Puede elegir presidente y no puede elegir con quién vivir, lo dice permanentemente, es una frase de él que Ujú. me parece maravillosa porque describe, ¿no? Terriblemente que cómo se cosifica a las niñeces. Hay algo muy importante que pasó a diferencia de sus hermanos, que quiero mencionarlo porque me parece interesante, igual lo hablé con vos, te pregunté sobre la figura del abogado o abogada del niño, niñe, Ujú. que uno de mis hijos, que es Tomás, eh, tuvo la suerte de tener una abogada que le creyó, que lo defendió, que fue castigada también por el sistema judicial y que pudo respetar sus intereses, garantizar su acceso a la justicia y de esa forma él pudo salir y así pudo salir su hermanito más chiquito que estaba atrapado y que no le pasó lo mismo con la figura del abogado, ¿no? De la abogada del niño. Ujú. Eh, Andrea, un poco lo que charlábamos nosotras en forma privada, es decir, que como la figura no está instalada completamente, acá que también pasa en la provincia, en nuestra provincia de Tucumán,
les tocan por sorteo y también 3 niñas con 3 abogados distintos y que tienen distinto criterio incluso para manejar esa situación. Sí. Entonces produce que sea el acceso a la justicia completamente distinto en 3 niños en una misma situación con una misma persona, pero su situación frente al derecho es completamente distinto. Justamente es lo que estoy planteando, ¿no? Que eran 3 niños atravesando las idénticas situaciones, tal vez las vivieron de distinta forma y les tocaron otros tipos de Ujú. torturas, pero evidentemente el avasallamiento de derechos era el mismo y sin embargo hubo 2 abogadas de 2 de mis hijos que se presentaron como testigos del señor que está detenido, digo, y eran abogadas de los niños, lejos de, es Ujú. muy grave, o sea, es una falta, digamos, grave cometida por estas abogadas que, bueno, que tendrán que explicarlo a su debido momento. Así es. Cuando a vos te retiran tus hijos de esta forma violenta, ¿cuánto tiempo estuviste sin verlos? Y también sí que se los escuche a ellos. Y casi 4 años en los que el contacto se redujo a contactos humanitarios, escasos momentos siempre supervisados, o sea que plagados de injerencias ilícitas, los chicos no me podían contar lo que les pasaba. Los chicos no podían hablar en Ujú. ese contexto, no podían hablarme de nada que no estuviese, te diría, incluso hasta guionado, porque Ujú. aquí el brazo operativo para que funcione, para que este síndrome inexistente de alienación lo pone en marcha, se pone en marcha como estrategia defensiva, ¿no? De violentos y de no solo violencia física, psicológica y sexual, o sea, de todo tipo de Ujú. violencia, se pone en marcha como estrategia defensiva de estos sujetos. Porque ¿qué sucede? Se criminaliza a la madre protectora, quien fue a denunciar y a acudir a la justicia en búsqueda de protección para nuestras hijas, hijes, y somos criminalizadas por ejercer nuestros deberes inherentes a la corresponsabilidad parental, lo que antes era la patria potestad. Entonces, somos criminalizadas por intentar protegerlos, pasamos de ser denunciantes a ser sospechadas y sentadas en el banquillo del acusado. ¿Qué es lo que se sospecha de nosotras? Se sospecha nuestra idoneidad, se mina nuestra credibilidad, nuestra palabra no es idénticamente justipreciada que la de los varones Ujú. progenitores, porque esto es lo que hace la justicia, ¿no? Sino que por el contrario, incluso uno de los brazos operativos son los equipos técnicos de los juzgados, estos juzgados que sabemos y los tenemos bastante identificados que utilizan este síndrome, tienen equipos técnicos, equipos de asistentes sociales, psicólogas, psiquiatras, que lo que hacen es hacer informes a medida para que estos jueces puedan y juezas diagnosticar la alienación parental, que tiene muchas formas de llamarse, porque ya hoy no lo escriben con todas las letras, porque saben perfectamente que es una mala palabra, pero Ujú. utilizan sus sinónimos como discurso materno, implantación de la memoria, bueno, los conocemos, incluso alienación parental, como fue lo que Ujú. pasó en el programa de Fantino y hubo toda esta Exacto. manifestación de la CENAF, de la defensora del niño recientemente asumida, De Marisa. DAO también. ¿Mm? No, no te escuché, perdón. No, no, está bien, está bien. Veo que la doctora Brand está conectada, ya después charlamos con vos, ¿vale? Cuando nos pidas. Em, esta forma de esconder, esta forma de dibujar con otras palabras que por ahí sonarían más bonitas, un poco lo charlábamos con vos, también lo charlábamos con la doctora Brand en su momento. Está llegando a la justicia también, no solo en casos de abusos, sino en casos de divorcios complejos, en donde el hombre lo está usando para atacar a la mujer, dibujándolo de diferentes formas. Que también es bueno el hecho de los que somos abogados, los abogados del ejercicio libre de la profesión, entenderlo cómo pasa y empezar en una conciencia para la justicia hombres y mujeres, como que también charlábamos nosotros, muchas veces se da que hay muchas mujeres que son más machistas que los hombres. Sí, sí, por supuesto.
sí, sí. Sobre todo en lugares como sabemos que se esconde el más rancio patriarcado como es el Poder Judicial, ¿no? Y también, digo, no solo es el Poder Judicial, sino también operadores de la salud y funcionarias judiciales también. La verdad que no es solamente jueces y juezas, asesoras, no sé cómo es la figura en Tucumán del asesor de incapaces, de menores, no sé cómo se llama, defensor del niño, ¿no? Del Defensivo. Ministerio Público Tutelar. ¿Cómo se Ujú. llama? No, Tucumán. El Ministerio Tutelar y de la Defensa. Ah, sí, Ministerio Tutelar de la Defensa, bueno, que también con la excusa digamos, el asesor de menores o el de tutelar de la defensa lo que hace es supuestamente garantizar, no garantiza el acceso a la justicia, sino el interés jerárquico superior del niño, y se disfraza ese interés jerárquico invisibilizando la voz de niñas, niños y niñas y adolescentes. Se invisibiliza. ¿Cómo se invisibiliza? Transformándola en que es la repetición del discurso materno. Por eso son alienados, porque estos niños, Ujú. niñas que se expresan en cámara Gesell, se expresan en audiencias del artículo 12, en donde debería escucharse a los niños, no solo escuchárselos, sino que su palabra sea debidamente tenida en cuenta y que estos niñas tengan también la posibilidad de presentar recursos, remedios procesales, Ujú. cuando esas decisiones son contrarias a sus intereses. Eso no sucede en los hechos, sobre todo en este tipo Esto está pasando no solo en Tucumán, lamentablemente pasa en todo el país y en otros también, en España, sabemos, en Italia. Hoy leía un caso en Estados Unidos terrible, de dos chicos, uno de 13 y uno de 15, que fueron puestos en prisión por un juez porque decía que el progenitor denunciado por violencia no había sido condenado. Entonces los chicos tenían un régimen asistido, incumplieron, se negaron a ir porque le sacó las visitas un chico de 13 y uno de 15 años. Y Ujú. el juez decidió imputarlos por desobediencia y detenerlos, privarlos de la libertad. Está la madre suplicando justicia. Andrea, vos sos la presidenta de una fundación, Una de una ONG. ONG, una ONG. El camino de la ONG, ¿cómo crees que vos, entiendo, está ayudando a muchísimas mujeres, a niños, niñas y niñas, eh, pero eso es algo desde la sociedad civil? ¿Cómo crees vos que sería la solución desde este otro lado, en el que me toca a mí, el que me toca tanto a la doctora Brand, que nos está escuchando y que después hablará, de ver cómo avanzar en dejar de lado completamente este inexistente síndrome de alienación parental, entendiendo que uno de los aportes fundamentales sería el abogado del niño, pero Sí. también qué necesitaríamos para dar ese paso hacia adelante para desterrarlo completamente? Sin dudas, una justicia con perspectiva de género, en cumplimiento y Ujú. aplicación de la ley Micaela, que lo que sostiene es la capacitación obligatoria de los efectores de los tres poderes que integran el Estado, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando se capacita, lamentablemente no es magia, o sea, Ujú. lamentablemente hay gente que es incapacitable. Entonces, por más capacitación que haga, o sea, tiene la cabeza colonizada por el patriarcado, y esto es ideológico también. Sabemos que es ideológico, pero con una perspectiva de género en la justicia sería imposible que esto suceda. Y, por supuesto, incorporar la figura de la abogada y del abogado del niño, que si bien es un avance maravilloso, como bien vos dijiste y como puedo sostener, no es siempre la solución, porque no todos esos abogados van a respetar realmente y Ujú. garantizar el acceso a la justicia de estos niños, niñas y adolescentes, y se confunden a veces con el patronato. Y la ley de promoción y protección de los derechos del niño habla de los niños, niñas, niñas como sujetos de derecho, y tienen que Ujú. ejercitar poder acceder, ¿no?, a estas garantías del debido proceso. Andrea, de lo que voy leyendo acá, veo a Matilda que está y nos pregunta, nos dice, nos sugiere la posibilidad de la derogación de la ley 24270. ¿Vos cómo Sí, lo ves? sí, ¿Qué esta es una. pensás? Ella hablando en el hecho de que la perspectiva de género no es magia y va a llevar mucho tiempo, muchos años, pero estamos escuchando a todos, así que por ahí
leyéndola a las compañeras también nos ayuda. Por supuesto, de hecho hemos hablado, al menos creo que hay que modificarla, porque la ley de impedimento de contacto, llamativamente, no se usa siempre en contra de las madres protectoras. O sea, cuando denunciamos, o sea, digo, muy claro como esto, cuando a mí me sacan a mis hijos, previo a sacármelos, me acusan de impedir el contacto. Yo fui elevada a juicio, fui absuelta del impedimento de contacto. Ahora después estuve 4 años, como dije recién, impedida del contacto, y en ese caso era criminalizar un proceso de familia. Se me acusó de criminalizar cuando denuncio impedimento de contacto. Entonces el impedimento de contacto utilizado justamente sin perspectiva de género y sin tener en cuenta los intereses reales de niñas, niños y adolescentes deben ser respetados a la luz de los tratados ratificados por el Estado, como es la Convención de Derechos del Niño. La ley de impedimento de contacto podría funcionar en este tipo de casos, pero no se utiliza en contra de los progenitores. Hay progenitores que secuestran a sus hijos, se los llevan por la fuerza, los esconden, pero no se los procesa, no se los eleva a juicio. A nosotras en procesos express se nos lleva a juicio, y conozco muchas madres que han sido condenadas. Y después, bueno, por más que la condena sea 6 meses, le arman otra y después ese es de cumplimiento efectivo. Y esa es una de los brazos operativos, el impedimento de contacto. Y es extorsivo para con todas las madres que están intentando luchar por sus hijos. Siempre es la forma de presionarlas para intentar evitar que sigan con las causas. Se utiliza mucho esa herramienta. La criminalización es, por un lado, por la ley del impedimento de contacto, es decir, y desobediencia es otra de las estrategias que utilizan, y los incumplimientos a estos, a veces, regímenes de contactos coactivos, incluso con patrulleros, y que hacen que empiecen a colocarte astrientes, multas, hasta que después de que los chicos se arrastran, son llevados de los brazos, niñas, niños, son arrastrados y obligados a ver a este progenitor, con el cual evidentemente es como si a nosotras, que hubiésemos sido víctimas de una violación, nos obligan a tomar un café con nuestros perpetradores. Es algo aberrante. Por supuesto que van a reaccionar de esa forma. No es tan difícil cuando uno quiere ver, simplemente acá hay perversión también, ¿no? Es no querer, no hay masivo que el que no quiere ver. Entonces, se nos ponen astriantes primero, se nos multa, se nos embargan los bienes, y después de eso, bajo apercibimiento, ¿no? Se nos coacciona bajo apercibimiento de revertirnos los cuidados. Y es lo que terminan haciendo, ¿no? Vos ahora estás con 2 de tus hijos, uno de ellos ya es mayor de edad y está expresando su voz públicamente. Escuché un video de él con una madurez increíble y una valentía mucho más. Felicidades también, porque entiendo que esa la fuerza se la da a su mamá, que lo ayudó en este camino. ¿Qué pasa con tu otro hijo que se está sacrificando para que ustedes sigan en este camino? ¿Cómo te sentís vos al respecto? ¿Crees que puede haber una forma? Bueno, a ver, creo que como madre jamás voy a perder y voy a dejar de luchar para que al menos, yo entiendo que no es libre. Creo que evidentemente, o sea, recuerdo, en este momento me viene a la mente una resolución de CENAF. Los chicos fueron secuestrados en el año 2012, y en la resolución CENAF le pedía al ex Tribunal de Familia número 3 que revise esta forma tan violenta y tan lesiva de los derechos de mis hijos, que podía dejar daños irreparables en el vínculo materno-filial. Bueno, el Estado es responsable, porque digo, por un lado, la justicia actuó de una manera aberrante, llevándose a niños de una manera en que los niños no se los lleva con la policía, ni niños en conflicto con la ley, niñas, niños, niñas, ¿no? Llevándoselos de esa manera. Y por otro lado, evidentemente, aniquilando el vínculo materno-filial. El vínculo materno-filial, yo entiendo que no está roto, no puedo decir, porque hay cuestiones que no puedo decir porque ponen en riesgo a mi hijo, lamentablemente. Exacto. Pero bueno, sé que va a salir adelante, estoy segura que así va a ser. Pero las consecuencias, de hecho hubo una medida de abrigo que debió ejecutar el organismo de niñez provincial,
y cuando fue a buscarlo estaba el perpetrador rondando. Obviamente ninguna víctima puede hablar. Está claro cuando se habla de que los niños deben ser escuchados en un proceso que le dé las garantías de que no va a volver con el Ujú, perpetrador. Que eso es lo que se exacto. decía Tomás el otro día, ¿no? Garantizar, porque él lo expresa de esa manera. Yo estaba segura porque yo tenía mi abogada que me iba a defender. En cambio, mi otro hijo no tuvo una abogada que lo defendió, declaró como a favor del imputado. Esa es la diferencia y por eso digo Ujú. que es muy importante esa figura, sobre todo cuando se ejerce desde con perspectiva de género y desde realmente la vocación y el deber de escuchar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Andrea, ¿cómo crees vos que se debería tratar desde los medios de comunicación? Que si bien ha sido repudiado como se trató desde el programa de Alejandro Fantino, fue también un disparador para llegar a estas instancias en donde todo el país está hablando nuevamente de que es un síndrome que no existe, cómo está siendo utilizado, que es en desmedro de las madres, pero también en perjuicio de los niños, niñas y niños víctimas de abuso. Eh, ¿Vos crees que existiría una forma de buenas prácticas en la comunicación para lograr seguir imponiendo el hecho de que en realidad esto no existe, que en realidad es una construcción falaz? Eh, ¿Cómo crees que podríamos abordar esto? Y siempre hablo yo siendo desde el otro lado, siendo Estado, que podemos potenciar buenas prácticas con medios de comunicación, incluso desde la comunicación pública de muchísimos de los estados. Pero a vos, ¿qué te parecería que se debería hacer? Bueno, esto es una buena práctica, de hecho. De hecho, lo estás haciendo. Yo creo que esto construye, esto desmitifica, esto trae Ujú, luz en un lugar en donde hay mucha oscuridad y los perversos, los psicópatas, los pedófilos, los abusadores, los violentos, utilizan esos laberintos oscuros de la justicia para beneficiarse. Entonces, ¿qué pasa? Debates abiertos, como lo estás haciendo, te felicito por esto, porque me parece maravilloso, en donde puedan hablar personas que conozcan, que hayan padecido, que estén acreditadas, que estén formadas, y que puedan hablar desde, ¿no?, la perspectiva de género, visibilizarse estas cuestiones, ¿no?, que nos pasan a muchísimas más de madres de las que tenemos ujú. acceso. Conciencia, Eh, exacto. Lamentablemente, y yo tengo que decir que tuve una pequeña suerte, a pesar de la atrocidad que me tocó vivir, en algún momento fui escuchada y se me ha creído. De hecho, mi caso está en este momento en la Comisión Interamericana de Derechos Ujú, Humanos, en donde está en admisibilidad y el Estado debe responder por la aberración que hicieron en mi caso. Pero no es la mayoría de los casos. No, ujú, lamentablemente las madres están desesperadas, son como las recibimos, desesperadas, sin que los medios de comunicación hegemónicos no les rinde este tema. De hecho, que Fantino se haya equivocado y lo haya reciclado y haya hablado a favor del síndrome de alienación parental, nos abrió una puerta para que ujú. otros medios, como lo ha hecho la Secretaría de Niñez de la Nación, la CENAF, y la Ujú. Defensora del Niño, hablar de hacer una recomendación sobre qué sucede, por qué no debe utilizarse y cómo se mal utiliza, que es una mala praxis, porque es tortura y es avasallamiento de derechos y deberes, además incumplimiento de Ujú. deberes de funcionarios públicos y funcionarias, ¿no? Bien. Andrea, muchísimas gracias. Un Al placer contrario. conocerte personalmente. Gracias por haber recibido ese mensaje privado de Instagram frente al malentendido que hubo y tener tu respuesta favorable. No fue nuestra intención y mil disculpas de nuevo por ese error, pero creemos que es la forma de seguir avanzando. Vamos a seguir con esto. Ya me voy a contactar con tu hijo. Así un día Ah, lo sí, podemos escuchar también por supuesto. y sería bueno. Ya que ya tiene sus 18 y tiene mucho para decir, va a estar muy bueno charlar con él. Me Así que parece muchísimas fantástico. gracias por haber Gracias, estado. gracias a vos. Y bueno, cualquiera se puede equivocar. Creo que la diferencia y la sabiduría real está en aceptar que uno puede equivocarse y enmendar ese error como se está haciendo. Me parece maravilloso.
Bueno, Así que muchísimas muchas gracias. gracias, quedamos a tu Ah, disposición, tenés mi contacto, yo tengo el tuyo y seguro que vamos a ir armando más cosas porque es imprescindible que se hable, que se instale el tema y que podamos hablar con todos los actores, con psicólogos, con peritos, con jueces, estamos dispuestos a eso. Así bárbaro. que bueno, Así muchísimas que gracias. a Un vos. abrazo grande. Me Chao, quedo a chao. escuchar a la jueza. Dale, gracias. Bueno, ahora vamos a ver, muchísimas gracias Andrea, han escuchado ese testimonio, es un testimonio duro de una mamá protectora luchando por sus hijos. Ahora vamos a ver si podemos contactarnos con Valeria. A ver, vamos a ver si acá está Valeria. No, ahí está. Ahí está, ya hemos aceptado a Valeria. Hola Erika, ¿me escuchas? Hola amiga querida, ¿cómo le va su ¿Cómo señoría? ¿Cómo estás? anda? ¿Cómo estás? Estamos con un poquito de problema de conexión, pero ya se va a terminar de conectar, fíjate. Te esperamos. Ahí está. Estamos bien con el tiempo. Lita que me pregunta cómo vamos con el tiempo. ¿Estamos bien? Vale, si estás con Wi-Fi. Ahí estamos de nuevo. Yo te escucho, ¿vos me escuchás, Erika? Ahora sí. ¿Cómo estás, Ahora Vale? sí. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, estuve escuchando atentamente todo lo que hablaron recién. Primero, 2 segundos dame para agradecerte el espacio, porque me parece absolutamente fundamental que podamos tener este espacio de intercambio en un tema que, como muy bien dijeron recién, es un tema que no tiene gancho, aparentemente, para el noticioso en general, pero vos sabés que yo creo que toda construcción, aunque sea negativa, como fue el programa de Fantino, ayuda, y ayuda y mucho. La verdad que estoy escuchando con muchísimo dolor lo que cuenta esta chica. Me duele como parte de la justicia escuchar esto de que hay jueces que tienen equipos preparados para dar crédito a esto como construcción de lógica violenta. Lo primero que tengo para decir es que este falso síndrome es quizá una de las manifestaciones más claras de la violencia de género. Es la manera más directa que tiene un macho, así, lo digamos así, para anular la posibilidad de una mamá de poder criar a sus hijos y de poder abrirse frente a determinados delitos graves. Yo lo primero que tengo para decirte, Erika, y para decirle a quienes nos están escuchando, hemos tenido lamentablemente algunos casos en mi juzgado de papás que han pretendido, luego de determinadas conductas infamantes, recurrir a este tipo de lógica de construcción idearia psicológica para tratar de ampararse en esto y vulnerar, seguir vulnerando no solo al niño, niña o niñe, sino también a la mamá. La verdad que me parece que en esto tenemos que contar primero con la inestimable ayuda de equipos técnicos que tengan absolutamente claro que no pueden, bajo ningún aspecto, prestarse a este tipo de falacias. Creo que gracias a Dios esto está difundido. Sí creo, porque lo veo con mucho dolor, veo colegas de todo el país que dan crédito a este tipo de situaciones, pero creo que como dice la canción, vamos haciendo camino al andar. Sí creo que hay que hablar, creo que hay que hablar y voy a sumar algo a lo que dijeron recién. A mí me parece que así como luchamos por la ESI, también sería importante a nivel escolar instalar el tema, porque me parece que son los niños, niñas y niñas, quienes tienen que conocer de primera mano que esta posibilidad de elucubración falsa, inidónea, puede perfectamente instalarse en sus cabezas de un momento a otro.
Creo que ellos tienen que tener desde la escolaridad conocimiento de esto, de esta lógica, para poder también detectarla y para poder saber cuándo un progenitor está intentando imponer determinada construcción para anular generalmente a la progenitora. Creo que sería invalorable que se pensase también en el ámbito escolar instalar esto como diálogo, como construcción de conversación en el aula. Me parece que sería absolutamente importante. Yo, la verdad que cuando me invitaste, pensé mucho cómo abordarlo. La verdad que, bueno, a ver, hablar un poco de la historia creo que ya es remanido, todos sabemos de dónde viene, todos sabemos la lógica enfermiza de Richard Gardner, todos sabemos quién fue Richard Gardner, todos sabemos que esto hoy, el otro día leía un artículo que me pareció muy interesante, que definía al falso SAP como un backlash. Entonces empecé a investigar qué era el backlash. Y el backlash es toda reacción enérgica, negativa, frente a un movimiento social claramente positivo. Entonces, creo que el falso SAP es un backlash. ¿Por qué? Porque lo que intenta es casualmente anular la lógica de un delito grave. Yo he tenido en el ámbito de mi judicatura la posibilidad de tener hace un par de años una situación muy puntual con una niña, y en esto creo que hay que tener una construcción de calidad en cuanto a la escucha. Los niños no hablan solo con la palabra. Esto, por Dios, hay que entenderlo. Es difícil, es muy difícil. Por supuesto, es mucho más fácil cuando un niño en un artículo 12 te cuenta y te dice, cerrá la puerta que te quiero contar algo que no puedo contar en mi casa. Lamentablemente para nosotros, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque como construcción de violencia, también está instalada y termina instalada en la cabeza de la mamá violentada. Entonces, la mamá violentada, en algún punto, hasta que puede buscar ayuda y hasta que puede, como muy bien lo decía quien me precedió, golpear puertas, y golpear puertas a nivel judicial, y golpear puertas a nivel psicológico, y golpear puertas a nivel interdisciplinario, también pasa por un periodo en donde si el agresor es extremadamente hábil, logra también envolverla en esa red, que no es más que una clara violencia expresa, que la lleva primero a pasar a ella por la pregunta de, ¿y no estaré yo instalándole quizá alguna lógica degradante en contra de él? Yo he tenido la oportunidad de hablar con mamás que en esta circunstancia me han confesado que en algún momento han llegado a pensar y a cuidarse respecto de cómo hablaban del papá de sus hijos. O sea, para que podamos entender cómo esto termina enfermando al grupo y cómo con una habilidad, como yo digo, la del encantador de serpiente, se puede terminar incluso haciéndole creer a la otra víctima, que es la progenitora, que realmente está cometiendo algo indebido. Creo que me dio mucho dolor recién escuchar que esta señora dijo, los jueces generalmente dan crédito. No, yo te aseguro que no. Te aseguro que la mayoría no damos crédito a eso. Se hace muy complicado, se hace muy difícil, hay que partir de la base de la absoluta credibilidad a lo que el niño, niñe te diga. Ese es el punto de inicio. Quien entienda que desde allí no se parte, no entendió nada. Quien no pueda lograr desentrañar el lenguaje no solo verbal, sino físico, el silencio, la mirada del niño. Muchas veces los niños agachan su cabecita en una entrevista frente a determinada pregunta que uno les provoca como disparador, y en esto lográs entender muchas veces con un silencio la afirmación de algo extremadamente poderoso que no se animan a decirte. Bueno, quien no entienda que partir de la base de la absoluta credibilidad al niño, niña o niñe, no vamos a poder construir nada si no partimos de allí, no entendió nada. Por lo demás, debo dar algunas premisas básicas en cuanto a cómo nos estamos manejando nosotros en el Poder Judicial de Tucumán.
Nosotros tenemos, gracias a Dios, Erika. Una preguntita cortita. ¿Vos crees que en estos Sí. 10 años, desde que fue la situación de Andrea, respecto de su Sí. situación personal y la de sus hijos, con el movimiento de mujeres, con la nueva visibilización de temas, hay un cambio y una evolución hasta lo que podemos estar viviendo nosotros en la justicia tucumana, que hay un cambio muy importante, por lo menos yo lo siento, en la mirada y en la perspectiva de género, con juezas que también han sido, como tu caso, la de Mariana Rey Galindo y otras juezas y jueces que vienen también del ejercicio libre de la profesión y que a través de un concurso han llegado con una perspectiva de género manifiesta. Estos 10 años pueden haber cambiado la mirada de la justicia, que hace también que Andrea tenga una visión y que por ahí nosotros la estamos viendo, empezando a ver que alumbra otra mirada. Yo estoy absolutamente convencida de eso. Y yo creo que el cambio ha sido progresivo. ¿Progresivo por qué? Porque yo no voy a mentir, yo estoy hace 9 años como juez. Y la perspectiva que teníamos hace 9 años es indudablemente mínima a la que tenemos hoy. Y esto también es vertical, esto también es piramidal. Yo siento que nosotros desde abajo, desde la primera instancia, vamos logrando que el cambio también se provoque en las instancias superiores. Ustedes que litigan y tu secretaría a partir del cuerpo de abogados lo ve, vamos construyendo jurisprudencia. Es importantísimo pensar esto, Erika. Nosotros estamos siendo bisagra en este tema y estamos construyendo jurisprudencia. Y a veces no es fácil, sin duda que no. Y hay que derribar mucho mito patriarcal, hay que derribar mucho mito cultural. No tenemos que tener miedo de decir que en esto, culturalmente aún, se ve al padre como el macho dador de bienes materiales, dador de la comida, y entonces como es el dador de todo, lo que él dice no se discute. Esto como parámetro para derribar desde lo cultural es abrumadoramente difícil, pero no imposible. Yo sí creo que a pasos muy, muy lentos pero firmes hemos evolucionado en esa lógica y la verdad creo que hoy, mirando hacia atrás, tenemos un poder judicial muchísimo más abierto, con clara perspectiva de género, porque además también suele pensarse, Erika, que la perspectiva de género solo está presente a la hora de hablar de violencia física. Para nada, estamos abriendo horizonte en todo. Y este es un tema fundamental en donde la perspectiva de género juega un papel importantísimo, y me arriesgo a decir que el grueso del fuero de familia de la provincia comparte el criterio que tengo. Por eso digo, creo que la evolución es notable, ¿no? Párrafo aparte para los equipos interdisciplinarios con los que contamos, que también ayudan mucho. En esto, la verdad que yo en mis casi 9 años de magistrada y en casi 18 de ejercicio de la profesión, no he tenido nunca que padecer un equipo técnico. Esto que contaba quien me precedió a mí, equipos preparados para dar a los jueces ideas de que este falso síndrome existe. Vos sabés que eso acá en la provincia, gracias a Dios, no existe. Tenemos equipos interdisciplinarios absolutamente preparados para darnos una mano enorme en este tema, con psicodiagnósticos que muchas veces abundan en lógicas que incluso no son las que pedimos, pero que los propios profesionales entienden, aportan datos importantes al caso. Yo creo que sí, creo que hemos avanzado muchísimo. Y creo que también la publicidad y creo que también las redes están ayudando. Vos sabés que el otro día cuando yo miraba el programa de Fantino, me agarró tal indignación, y uno en esta cuarentena va aprendiendo a manejarse con las redes y todo. Yo confieso que yo no era muy hábil en esto. Entonces mando un mensaje al Instagram del programa y quería que me saquen al aire. En algún momento yo me excedí y en mi mensaje de Instagram, en alguna medida resumí lo que pensaba y automáticamente me bloquearon. Entonces entendí que la prensa muestra lo que quiere mostrar. Y no era vendible que yo saliera al aire diciendo que eso era una mentira. Entonces me parece que hay que generar espacios como estos, en donde uno pueda hablar, pueda visibilizar las cuestiones y pueda hacer que a través de los casos concretos
Concienticemos, esa es la palabra, hay que concientizar. En la medida que la concientización crezca, va a haber cada vez menos gente dispuesta a escuchar estas barrabasadas. Exacto. Yo tengo que decir también en honor a la verdad que al momento de que nuestro flyer se haya difundido, donde difundíamos la charla con vos, Valeria, también del Colegio de Psicólogos, su presidente, el licenciado Marchetti, me habló para decir que ellos han hecho una declaración al momento del programa de Fantino, en el cual se oponen absolutamente a la utilización del síndrome de alienación parental, incluso hablan del hecho de que no existe, que es un síndrome inexistente, que es falso. Entonces creo que tenemos un gran avance desde el momento que institucionalmente el Colegio de Psicólogos, los jueces, o sea, están buscando que esto se desterre de forma absoluta, por lo menos en nuestra provincia, pero traerlo al tema me parece que también no está de más, porque hay muchos, yo veo conectados acá, muchos colegas que conozco del ejercicio libre de la profesión y que por ahí se encuentran con planteos de la contraparte, de todo lo demás, para saber cómo abordarlo, para entender que es algo que no existe, para entender que buscan el perjuicio permanente de niños, niñas y niñes, que buscan pasar a la mamá por ser una persona desequilibrada y que se está utilizando, desgraciadamente, mucho de nuevo, cuando en un tiempo se había dejado de utilizar. Entonces, también creo que charlarlo, así poder hablar con Andrea, que lo vivió en carne propia, con sus propios hijos, también ella, está en este momento detenido, el abusador, el violento, pero no fue así antes. Él estaba en libertad por ser un hombre famoso, por ser un hombre de muchos contactos, incluso ella estuvo mucho tiempo sin tener fiscales, porque todos se excusaban, porque lo conocían. Entonces, el hecho de tener la posibilidad que estas redes comunicacionales y lo que la tecnología nos pide en este momento nos permite, puede hacer que nos unamos tanto desde Buenos Aires, donde está ella, nosotros acá, para hacer esta red de mujeres y hombres, porque también veo varones que están acá conectados, psicólogos, profesionales del derecho, para que esto no se siga aplicando. Vale, ¿cómo están trabajando ustedes actualmente respecto de esto? Hace rato yo te corté, mil disculpas, que vos tenías ganas de explicarnos cómo vienen trabajando. Te cuento un poquito. A ver, hay como indicadores que hay que tener presentes, ¿no? Yo siempre digo que por ahí uno dándole a la gente tips o pautas logra detectar muchas veces las situaciones porque, a ver, para dar clases magistrales están los grados, los posgrados, las maestrías. Yo creo que este tipo de charla lo que tiene que tener de rico y de enaltecedor es dar pequeños tips para que nos podamos orientar. ¿Cómo estamos trabajando? A ver, ¿cómo detectamos a alguien que pretende? Porque, a ver, hay que hablar también de la picardía en el ejercicio. Muy rara vez viene un colega y te dice, doctora, estamos en presencia de un síndrome de alienación parental. No, a ver, ya nos han tomado el tiempo, digamos. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensarlo desde el lugar de por dónde te pretenden entrar. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Vamos a hacer 5 minutos de trabajo práctico. ¿Cómo me doy cuenta yo, juez, que me están queriendo entrar por el falso síndrome? Hay una construcción lógica que tiene el falso SAP que es ineludible, que es lo que llamó Gardner la terapia de la amenaza. Yo te amenazo con que te quiero quitar la custodia y te amenazo con que no vas a ver más a tu hijo. ¿Por qué? Porque yo puedo probar que le llenas la cabeza y le lavas el cerebro en mi contra. Esto, que lo dije en 20 palabras, es la construcción lógica ideal que vas a encontrar siempre que se pretenda violentar a la progenitora bajo este falso síndrome. La terapia de la amenaza no falla, ¿por qué? Porque ahí es donde entra en juego la ética profesional. Y yo me voy a tomar un segundo. La verdad que me parece espectacular lo que me contaste, no sabía que la Asociación de Psicólogos Tucumano había hecho una declaración de ese tipo, porque bueno, yo debo decir algo, ¿no? Así como contamos en el Poder Judicial con un gabinete de excepción en ese tema, sí nos encontramos a veces, Erika, con profesionales particulares, peritos de parte,
que firman informes dando cuenta de cualquier cosa, incluido esto. Muchas veces conmigo se enojan los colegas porque yo recibo los informes de parte y les pongo, téngase presente, y trabajo con el equipo del gabinete. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que trae el falso SAP es la violación de la ética profesional por parte del colega, del psicólogo que asiente esta terapia de amenaza. Yo mostraría, y no lo puedo por la reserva de confidencialidad, yo he mandado a profesionales al Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos, porque he visto firmar informes en donde te aconsejan cortar todo vínculo con una progenitora hasta la mayoría de edad. Es decir, situaciones que vos decís son rayanas con la locura. Bueno, ahí entra en juego la ética. Yo creo que si algo podemos hacer hoy para contar cómo estamos trabajando es, primero, darle la absoluta tranquilidad a los colegas y a quienes nos estén escuchando hoy, que lo primero que hacemos frente a cualquier situación de conflicto comunicacional entre un niño, niñe y alguno de sus progenitores, esto es, desde el problema más pequeñito en el régimen comunicacional hasta la situación de ASI más grave, lo primero que hacemos es tomarnos el trabajo, el tiempo y el valor de escuchar al niño, niña o niña. Lo primero. A partir de allí, construimos la mirada del trabajo. Muchas veces me ocurre que a mí las situaciones me llegan a la inversa, llegan desde penal. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces primero tenemos el delito. Yo debo decir que en la provincia tenemos una fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual que trabaja de manera absolutamente comprometida. La doctora Reuter es una persona magnífica que tiene un ESIF muy capacitado. Generalmente las situaciones de abuso sexual llegan al juzgado de familia cuando el abuso sexual es intrafamiliar, y allí entonces nos ponemos a trabajar frente a todo aquello que implique desgranar desde lo intrafamiliar qué se puede rescatar y qué no. Hay muchas miradas culturales en esto que también hay que derribar. Así como tenemos el abusador, el violentador, que echa mano al falso SAP para poder desconstruir lo que el niño, niña o niñe ha manifestado, también tenemos la mirada cultural del abusador intrafamiliar y la gente señalándola a la progenitora diciendo, ella sabía y lo ocultaba. ¡Ay, por Dios! Eso es como algo habrán hecho, como el algo habrán hecho de la época de la dictadura. No tenemos que partir de pensar que una mamá, hay 10.000 efectores que hacen imposible que una mamá pueda enterarse tan siquiera de que la persona con la que convive abusa de su hijo, hija o hija. Por Dios, esto es lo primero que hay que desterrar. Esas miradas violentadoras, esas miradas acusadoras, no, yo les podría contar 10.000 situaciones en las que eso no es así. Lo primero que hacemos, Erika, si el caso no nos llega desde lo penal y es un caso que surge desde el propio seno del expediente de familia, es trabajar con el niño, niña o niñe o con el adolescente y trabajar fundamentalmente desde el respeto a lo que quiere. El respeto implica escucharlo, implica poner en términos judiciales lo que él quiere, implica creerle absolutamente e implica no revictimizar. ¿Por qué? Porque yo tengo un diálogo claro de un niño que se sienta y que me dice, nos podemos quedar solos porque yo te tengo que contar lo que me hace mi papá. Yo no tengo por qué dudar de eso. Y no tengo por qué mandarlo a psicodiagnosticar al chico, porque a mí no me gusta lo que el chico me está diciendo. Señores, quienes hacemos el fuero de familia, todos los días escuchamos cosas que no nos gustan. El día que sienta que tengo el alma cansada, me voy a tener que ir. Porque es así. No tengo que pensar que porque me esté contando algo horrible, eso sea mentira. Entonces, se trabaja desde allí. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos detectando qué pasa en el núcleo familiar primario.
tenemos la posibilidad a través de los equipos de hacer un trabajo que yo llamo en círculo espiral. Empezamos trabajando por el núcleo concéntrico, agresor, mamá, empezamos abriéndolo al espacio de los hermanos mayores, seguimos con los abuelos son grandes articuladores en esto, muchas veces son los únicos denunciantes. Esta es otra cosa que hay que desterrar culturalmente, ¿no? La abuela denunció porque la mamá lo cubría. No, muchas veces la abuela denuncia porque la mamá es tan o más víctima que el niño. Entonces, creo que hay que partir en esto, y no estoy llamando a tener una mirada piadosa, bajo ningún punto de vista. Estoy llamando a tener una mirada objetiva y a tomar real conciencia de que la violencia pasa por ese individuo que, además de abusar de un niño, niña, y de violentar a una progenitora, tiene cara para sentarse en un estrado judicial y contarte una historia que él se armó y que su abogado además hizo algún aporte, y contártela mirándote a los ojos y someterse a un psicodiagnóstico pretendiendo incluso engañar a los profesionales. Gracias a Dios, vuelvo a repetirte, contamos con equipos de valía en ese sentido, que bueno, nos ayudan a derribar este tipo de construcciones de gente que pretende, como yo digo, hacerte pasar el cuarto cuando vos ya pasaste el medio kilo. Pero bueno, si no tuviéramos eso, se nos haría mucho más pesada la tarea. Hay que partir de pensar, Erika, que el niño, a ver, tribunales no es un ámbito para que vaya un niño. Esto lo tenemos todos claro. Si yo tengo que llamar a un niño, le tengo que dar la más absoluta garantía de su tutela judicial efectiva. Y la única manera que yo voy a lograr eso es sentándome con él y haciendo que sienta que le creo. No tengo que hacerme la que le creo, tengo que lograr que él sienta que yo le creo. Ese es el punto de partida. Muchas veces él es el único que tiene la llave maestra, muchas veces, porque desde un lado tengo al abusador, al agresor, con un discurso muy duro, y desde el otro lado tengo una progenitora absolutamente desvalida, y ninguno de los dos me va a dar una visión clara. La llave la tiene el niño. Entonces tengo que partir desde allí. Y si para eso tengo que llamarlo una o dos o tres veces, yo he tomado audiencias del artículo 12 que las he tenido que interrumpir y hemos pasado al día siguiente porque en algún punto el niño me dijo, ¿podemos parar acá? Quiero seguir mañana. Sigamos mañana. O quiero seguir a la tarde. Sigamos a la tarde. Digo, se trata de generarle un clima de credibilidad. Los chicos tienen muchísimo resorte, muchísimo, son mucho más inteligentes de lo que uno cree, son mucho más perspicaces de lo que uno cree, y captan en el momento cuando vos tenés una pose o cuando en el fondo querés involucrarte y escucharlos. Eso es absolutamente claro. Así es, así es. Vale, estamos con el tiempo. Entiendo te agradezco que sí. muchísimo. Todos sabemos cómo trabajar acá, sobre todo el debate, dar el debate. Seguramente te tendremos invitadas en muchos temas, porque desde la Secretaría, desde el equipo de género, creemos que es fundamental dar los debates. No hay nada que suene feo. Lo feo es lo que están pasando nuestras niñas, niños, niñas, mujeres que son víctimas de violencia, que se encuentran con el violento, que no pueden salir de ese camino. Todo lo demás, no hay nada malo que se pueda decir, nada malo que se pueda escuchar. Si podemos ayudar, aunque sea a una mujer en cada una de estas charlas, ya es un paso tremendo. Así que muchísimas gracias por haber sido parte. Así que un beso inmenso. Un beso enorme, Erika, un beso a tu equipo, son absolutamente comprometidos, yo trabajo a diario con ustedes y sé lo que son. Yo quiero agradecerte en nombre del Poder Judicial toda la manija y la mano que nos dan siempre. Hemos trabajado mucho en esta cuarentena, a mí me ha tocado estar de turno toda la pandemia y la verdad que hemos trabajado codo a codo. Encantadísima de que me inviten cuando quieran y comparto lo que vos decís. No hay nada peor que no hablar. No hay nada de lo que no se deba hablar. Tenemos que hablar de